Parece. Arrancamos. Pues por mí empezaría. Sí. Es decir, buenos días, es un placer estar aquí. Me presento, soy Alex. Llevo en dos desde los inicios. Primero empecé como inversor y cada vez con Akashfer y Adam pues me he ido sumando más a la aventura hasta que estamos aquí en la parte de ventas impulsando un proyecto muy chulo y ahora estamos haciendo crecer un equipo muy chulo tanto aquí en España como en UK. Me gustaría dar paso a Sergio de la empresa COVID para que se pudiera presentar. Hemos estado hablando antes un poco. Vamos a hablar de recursos humanos, de finanzas, de la interacción y sin más dilación, Sergio, si te puedes presentar, sería muy bueno. Sí, buenísimo. Oye, pues mil gracias Alex y Adam. Yo estoy en el equipo de COVID, también desde muy de los inicios, inicios de 2019, con lo cual ya camino de los 6 años. Y bueno, pues en COVID hablaremos, ¿no? Nos dedicamos a la gestión de beneficios para empleados. Y yo pues desde muy al inicio estaba muy enfocado en negocio y estos últimos años también involucrándome mucho en proyectos pues, un poco más especiales, más estratégicos, donde pues, requiere una cierta complejidad y sofisticación el cómo integramos esa tecnología para ayudar a los equipos de recursos humanos y de finanzas. Y efectivamente, como dices, pues en nuestro caso la intersección entre finanzas y HR es clara porque pues tocamos procesos que ayudan a la gestión del talento y tocamos procesos también que ayudan a la maximización, ¿no? Cara financiera de los salarios y de las revisiones salariales, ¿no? Entonces, encantado de estar por aquí en esta sesión, en este webinar y poder aportar mi granito de arena. Qué bueno, Sergio. Adam, tú mismo, a ver si te puedes Genial, presentar. pues muchas gracias, Alex. Y un placer compartir este momento contigo, Sergio. Yo soy Adam, el fundador de Dost y CEO de Dost. Como imagináis, también llevo desde el inicio. Eh, Trabajando codo con Alex y con todo el equipo, haciendo crecer el proyecto. Y básicamente nosotros hemos evolucionado mucho en estos últimos 3 años. Y actualmente lo que hacemos es ayudar a las empresas a automatizar cuentas a pagar, que es desde la gestión del proveedor y el pago a los proveedores, es decir, todo el proceso desde que se hace un pedido a un proveedor hasta que se recibe en un formato de factura, se valida, se aprueba, se contabiliza y se paga. Genial. Pues si os parece, vamos a ver lo que vamos a tratar. Vamos a tratar sobre todo el contexto, ¿no? Estos nuevos roles, cómo ha evolucionado tanto el rol de finanzas como el rol de recursos humanos, qué, qué va a ser y cómo está siendo, como antes hablamos también, las diferentes culturas organizacionales y cómo afecta esto a la parte de recursos humanos, incentivación y retribución flexible. Cómo la tecnología, las dos empresas súper tecnológicas, ha cambiado las reglas, facilitando mucho más el día a día y automatizando, pero también veremos que hacemos muchas más cosas más allá. Un tema importante también que le preguntaremos a Sergio es todo el tema de bienestar laboral y cómo la retribución flexible acompaña a los empleados de las organizaciones. Y algo que nos dedicamos en dos, que es básicamente a cómo automatizar la gestión financiera, cómo tomar mejores decisiones. Y como bien Sergio también anunciaba, esta conexión entre recursos humanos y finanzas, porque hay una estrecha línea que es donde dos y Kobe convergen, ¿no? Así que me gustaría pasar ya a la primera pregunta y básicamente es, ¿cómo este nuevo rol de finanzas, cómo es este nuevo rol de recursos humanos, qué retos nos encontramos, en qué contexto estamos y el porqué de la aceptación eh, tan alta que ha tenido Kobe estos últimos años y también la aceptación que estamos teniendo también en dos, ¿no? Sergio, si quieres empezar tú mismo y después Adam también tu parte del rol de finanzas. Sí, genial. Pues por la parte de recursos humanos, lo que es el rol de los equipos ha ido cambiando, yo creo, en general
y seguramente Adam comparta algo parecido para los equipos financieros, de un rol más táctico, más operativo, a un rol cada vez más estratégico, ¿no? Eh, lo veremos un poquito más en detalle después, ¿no? Pero hace unas cuantas décadas, pues al final la gente normalmente entraba, ¿no? Si pensamos en nuestros padres, incluso nuestros abuelos, han trabajado prácticamente en la misma empresa toda su vida, ¿no? Era un poco como el objetivo vital, ¿no? Conseguir un buen trabajo y mantenerte ahí en la empresa mucho tiempo, ¿no? ¿Esto qué hacía? Pues que los retos en la gestión del talento no fuesen tan altos como son a día de hoy, ¿no? Y entonces, pues con manejar un poco ciertos procesos operativos y un poco los típicos departamentos de administración de personal, ¿no? Donde cubrías lo necesario, pues no había mucha más necesidad de que los equipos de recursos humanos se involucrasen en tareas un poco más de alto valor o más estratégicas. Eso creo que por poner un poco el contraste, ¿no? La noche y el día creo que a día de hoy es muy diferente, ¿no? La gente se mueve en un contexto laboral muy rápido. Eso hace que las empresas tengan que ser muy competitivas, ¿no? Para captar talento en habilidades y en skills muy específicas que además son muy novedosas. O sea que en algunos casos prácticamente pues, oye, estamos hablando de IA, ¿no? Y quién sabe de IA, ¿no? O sea, seguro, hay personas que están ahora mismo entrando en el mercado laboral y saben ya más de IA que gente que lleva muchos años en el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues captar ese tipo de talento es difícil, ¿no? Y es un poco lo que he visto fundamentalmente que ha cambiado el rol de HR, ¿no? Ahora está mucho más conectado al negocio. Los equipos de negocio van a HR con unas pretensiones y unas solicitudes mucho más exigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si los equipos de negocio no son capaces de fidelizar ese talento que tienen, el mejor talento que tienen y además captar, pues, según las necesidades que tengan, pues cada vez va la competitividad con respecto a, oye, pues la innovación que puedan sacar en el mercado, ¿no? Los competidores que puedan robarles pues cuota de mercado, clientela y demás, ¿no? O sea, al final el negocio se va a ver muy resentido, ¿no? Y por eso, pues, oye, el rol de HR, y ahora seguramente compartiréis un poco este aspecto también desde el lado de finanzas, cada vez es más estratégico y cada vez está más conectado con negocio, ¿no? Sí, totalmente, Sergio. Nosotros lo vemos, ¿eh? Y por el rol del director financiero, el CFO, que ahora en muchas compañías pues, se le llama CFO porque es más moderno, ¿no? También, más internacional, ha evolucionado hacia esa línea más estratégica y más interdepartamental, colaboración con todos los equipos, porque al final antes lo que hemos visto en esta evolución es que era puros números, puro reporting, beneficios, gastos, costes y, y basarse sobre todo en datos históricos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí impacta la IA también, donde se pueden hacer escenarios, se pueden tomar decisiones basadas en posibles proyecciones, ¿no? Con diferentes herramientas de proyecciones financieras, de planificación financiera, incluso de previsión de cash flow. Y aquí el director financiero ahora pues es como una extensión, ¿no? del CEO. Y yo se lo digo a veces a nuestro director financiero, a Jaume, tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Porque es todo mucho más estratégico. El director financiero no solo trabaja en los números, sino en cómo financiar la compañía, cómo esto impacta en los diferentes departamentos, cada departamento que aporta, cómo le podemos sacar más partido. Eh, y ese rol del financiero es, al final, está mejor visto, ¿no? Porque acompaña mucho más a las compañías y a los departamentos. Antes era un poco el bicho raro de las compañías que se pasaba el día con el Excel y, y con los numeritos, ¿no? Entonces, a día de hoy, para nosotros en Dost, lo importante es cómo llevamos estos directores financieros que igual no están tan modernizados a modernizarse, sobre todo, a trabajar más estratégicamente y más codo a codo con todos los departamentos de su compañía, más allá del suyo propio, ¿no?
aquí os estaba escuchando los dos, ¿no? Y Sergio nos preguntaba si en dos hay un paralelismo y como bien ha explicado Adam, es que es casi el mismo pitch, ¿no? Es decir, paralelo, pero para una persona de recursos humanos y una persona de finanzas. Al final, la persona de recursos humanos antes esperaba nóminas, contratación, ¿no? Despidos y algo más avanzado, pero si algo podemos sacar de las dos, donde convergemos, es básicamente en estos roles más estratégicos y en esta evolución a que toda la parte más operativa está digitalizada, está automatizada y ya no tenemos que dedicar tiempo ahí, ¿no? Entonces, de aquí me salta la siguiente pregunta que le quiero hacer a Sergio, que me ha explicado algo ya, porque ha explicado un poco de cultura organizacional, pero sí que me gustaría entrar en toda esta evolución, ¿no? Que comentabas en poderte explayar un poco más. Y como antes estábamos hablando, voy a sacarte también un tema que era no solamente cómo la tendencia ha evolucionado, sino también la complejidad entre diferentes tipos de compañías, porque no todas las compañías son iguales y seguramente aquí puedes dar muchos tips y muchos consejos para compañías que se están pensando en implementar soluciones como la vuestra. Totalmente. Pues efectivamente, oye, cambia mucho el paradigma para una empresa pequeña, ¿no? Para una pyme donde prácticamente el director financiero hace también de recursos humanos y hace un poco de todo, ¿no? Con una multinacional donde pues, el equipo de recursos humanos es un equipo grande, que tiene sus roles especializados, ¿no? Y donde pues esa persona, por ejemplo, que antes hacía administración de personal, pues ahora se llama People Operations, ¿no? Y hace cosas a través de la tecnología y demás, ¿no? Entonces, volviendo un poco la evolución de la cultura organizacional, efectivamente, hace, pues, en el siglo XX todavía estábamos en un momento en el que los empleados se vinculaban mucho con la empresa, lo veían como un proyecto muy a largo plazo, compartían mucha de la cultura, tampoco cuestionaban mucho, seguramente, en algunos casos, pues un poco el propósito, ¿no? Que tienes de vida y cómo eso encaja con tus valores, porque al final sí, se entendía que estar en una compañía que funcionaba bien y a la que podías hacer carrera, pues era un poco la solución, lo más ideal, ¿no? A partir del siglo XXI, oye, pues con la entrada de la tecnología, oye, nuevas generaciones, pues toda esa parte, ¿no? De la cultura más agile, donde empieza a haber más competitividad por un talento, donde, pues si hablamos un poco, ¿no? Del inicio del siglo XXI, aunque luego existió esa burbuja.com, ¿no? Pero ya empezaban un poco las empresas tecnológicas a requerir un talento que no existía tiempo atrás, ¿no? Y ahí es donde las organizaciones empiezan a centrarse mucho más en la gente y hay una cultura mucho más emprendedora y más tecnológica que hace que esa innovación pues tenga que llegar de los mejores, ¿no? Y las empresas tengan que centrarse en cómo captar y fidelizar a esas personas, a esos perfiles que son los mejores para poder hacer lo que tienen que hacer y para poder desarrollar el negocio, ¿no? Y a día de hoy, pues nos encontramos que después de otras crisis, ¿no? Como la financiera 2008, pero también la del COVID, pues llega un poco la cultura remoto, ¿no? Donde pues ya tienes perfiles que, por ejemplo, en nuestro caso, trabajan 100% en remoto. Otros que trabajan con una filosofía más office first, ¿no? Donde van más a la oficina, otros que son más híbridos, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos bien a cada uno de los perfiles y ofrecerles pues, la solución ideal para que sea un proyecto de futuro. Y esto cada vez más va de cómo los empleados, los colaboradores, conectan con ese propósito vital, conecta con el proyecto de la organización, ¿no? De la empresa. Y es un poco por lo que los equipos de recursos humanos han tenido que ser mucho más estratégicos, ¿no? En estos últimos años. Yo, ya un poco por poner una anécdota, estuve en Nueva York hace poco de vacaciones y me alucinó pues el tiempo récord, ¿no? Creo que fue el Empire State en 13 meses o algo así.
Y claro, te ponías a plantearte por qué ahora es imposible, más allá de que dices, tienes más tecnología ahora para poder hacer un Empire State más rápido, tienes, no sé, mejores conocimientos, mejores ingenieros, etc. ¿Por qué esto no es posible ahora, ¿no? No se construye un Empire State en 13 meses, ¿no? Y ahí había un punto clave y es que, claro, esto pasó en la Gran Crisis, ¿no? En la Gran Depresión. La gente estaba temiendo muchísimo por su trabajo. Había filas de miles de personas esperando que alguien, pues ese día desfalleciese, no le volviesen a llamar para el día siguiente y cogiesen su lugar, ¿no? Lógicamente, pues este miedo, ¿no? Dentro de los empleados no ha vuelto a existir. Pero es un poco lo que yo hablando también con equipos de recursos humanos, también con CEOs, es un poco lo que tienes que conseguir dentro de las organizaciones, ¿no? Que ese miedo sea positivo, ¿no? O sea, en el sentido de, oye, yo este proyecto no lo veo en ningún otro sitio, ¿no? O sea, esto no lo quiero perder porque es lo mejor que puedo tener a día de hoy y un poco de cara a futuro también, ¿no? Entonces, ese miedo a perder también algo que consideras muy valioso, como es tu proyecto laboral actual, es en lo que se tienen que involucrar, ¿no? Los equipos de recursos humanos con los de negocio para decir, oye, ¿cómo conseguimos que nuestra cultura, todo lo gire en torno al bienestar de los empleados y cómo nos adaptamos para que ellos sientan que es el sitio más único y más especial donde pueden estar para desarrollarse, ¿no? Y esto es un poco la evolución que he podido ver de estos últimos años y décadas, ¿no? En los equipos de recursos humanos, conectándolo mucho con la cultura, ¿no? Bueno, Sergio, de hecho no sabía este punto del Empire State, que se había construido en 13 meses solo. Eh, y destacaré dos temas, ¿no? Que no hay un colaborador igual, que tienen intereses diferentes y que la retribución flexible les puede impactar de forma diferente, ¿no? O que pueden valorar más tema remoto, más tema flexible, es decir, y para ciertas personas puede tener un impacto muy positivo. Y después esta complejidad también de cómo están evolucionando los departamentos y algo que nosotros estamos viviendo en Dost, al final vosotros lo habéis pasado en Kobe. Buscamos al mejor talento, queremos estar rodeados, hay muchas oportunidades, es algo que Adam no se cansa de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque somos empresas en crecimiento tecnológicas impulsadas con ganas de quedarnos por una parte del mercado y convertirnos en líderes de cada industria, ¿no? Entonces, esto es algo que, como tú bien decías, hace única la posición y es el hecho de, en el sentido positivo, no me quiero perder este tren, ¿no? Quiero formar parte de este equipo, quiero formar parte de esta pequeña revolución, ¿no? De alguna forma. Y en ese sentido te quería preguntar una última pregunta para enlazarlo con Adam, es ¿cómo aquí si interactuáis con finanzas, cuáles son el obstáculo que finanzas alguna vez os puede plantear? Porque así lo enlazaré con la conversación con Adam. Claro. A ver, cuando buscas que el proyecto sea muy único, lógicamente el tema salarial es muy importante, ¿no? O sea, hay más cosas. Yo creo que cada vez en la propuesta de valor de los empleadores hay más ítems, ¿no? Donde pues estamos hablando de esta parte en remoto, la flexibilidad horaria, el proyecto, cuánto interesante es para mi desarrollo, cuántas oportunidades hay de formación y desarrollo, etc., ¿no? Pero al final pues, todos trabajamos por una retribución, por una compensación y ese es un poco el punto clave, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que oye, pues no todo el mundo puede ofrecer el mismo salario, ¿no? Entonces, sobre todo en empresas más pequeñas o más medianas, pues a lo mejor competir en esa parte con empresas más multinacionales, más grandes, más asentadas, es más difícil, ¿no? Y aquí es donde, pues, la retribución flexible, aparte de los beneficios que tiene esta exención de IRPF, tiene mucho sentido, ¿no? Donde puedes optimizar mucho el salario y donde al final los equipos de finanzas pues tienen que estar muy conectados con los de recursos humanos para entender, ostras, oye, de una revisión salarial puedo conseguir, si incorporo este tipo de soluciones, ¿no? Y hablaremos también, si no, a nivel tecnología, oye, pues cómo resuelve esto, pues parte de procesos que esto no es algo nuevo, o sea, COVID no nace justo el nacimiento de la retribución flexible, ¿no? Sino que ya venía tiempo atrás implantado en muchas organizaciones, pero pues esto hacía que pues, se tuviese que dedicar gente
a realizar esto de manera pues, manual, pues, oye, pues, con idas y venidas a los empleados, gestionando diferentes proveedores, llevándose eso pues, también a la nómina de una manera en la que tenían que estar chequeando oye, pues, los límites laborales, los fiscales, viendo todo esto que al final, oye, si lo quieres ofrecer porque te quieres diferenciar, pues te puede llevar trabajo, ¿no? Y ahí es un poco donde entramos también desde el ángulo de la tecnología, ¿no? Pero fundamentalmente, pues, los equipos financieros, yo creo que cada vez más están alineados en este punto no solamente con recursos humanos, sino con negocio, porque entienden también que finanzas, como decía Adam, ya no es solamente oye, pues manejar un poco los números, la financiación, la contabilidad, etc., sino es también ser un socio de negocio, ¿no? Oye, pues si estamos sufriendo en una línea porque oye, pues, los equipos están descontentos, ha habido movimientos de salidas, etc., oye, ¿cómo hacemos también desde finanzas, cómo ponemos nuestro granito de arena para que eso se pueda resolver y el negocio pueda ir mejor y pueda requerir menos financiación o las inversiones que hagamos sean más eficientes porque, oye, con menos hacemos más, ¿no? Y creo que por ese lado también, pues a los equipos de finanzas que a lo mejor hace tiempo estaban más desconectados de temas que preocupaban más a recursos humanos y era un poco más, bueno, oye, vamos a finanzas, un poco con la lista de los reyes a ver qué nos aprueba, ¿no? Claro, veo más equipos de finanzas que son proactivos y trabajan, ¿no? Muy de la mano con recursos humanos o incluso a perfiles más de recursos humanos que no son tan proactivos van a decir, oye, ¿has visto esto? Y podemos aquí optimizar esto, ¿no? O que a lo mejor una persona que me estás pidiendo para dedicarse a estos procesos administrativos, pues lo podemos hacer a través de tecnología y en vez de una persona solo para eso, podemos dedicar una persona para otras cosas más que tenemos pendiente, ¿no? Entonces, efectivamente, veo también ese cambio de mindset desde los equipos financieros. No sé si Adam, tú también lo ves igual o... Sí, sí, totalmente. La verdad es que, como comentaba antes, ¿no? Para nosotros Jaume es un socio y a veces tenemos este debate, ¿no? Yo le propongo cosas, él me propone cosas y él me propone cosas que ni me había planteado. Y ahí pues también lo vemos en nuestros clientes, ¿no? Cómo los directores financieros pues están tomando ese rol más de líder, ¿no? Dentro de las compañías, desde el punto de vista también más humano, ¿no? Que de hecho, luego me compartes tu opinión, pero creo que el nombre de recursos humanos debería cambiar también. Esto ya es una opinión personal. Me parece que es como más de, ¿no? Cultura y talento que recursos humanos, ¿no? Parece muy básico esto, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que comentamos, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, comentabas justamente, ¿no? Cómo impacta la tecnología de COVID en los procesos, ¿no? de la retribución flexible. Nosotros mismos hemos utilizado COVID y la verdad es que es un lujo. O sea, yo recuerdo haber utilizado retribución flexible, que los primeros cheques restaurantes eran en papel y pues era bastante, o sea, incluso para el empleado no era muy cómodo, ¿no? Luego pasó a la tarjeta, pero también tenía sus limitaciones, obviamente pues con una UI muy fea, ¿no? Y poco a poco, pues la verdad es que ha ido evolucionando mucho y yo creo que en COVID habéis hecho un papel brutal porque lo facilita todo mucho, ¿no? Incluso eres consciente, ¿no? De lo que te está impactando eh, en tu IRPF, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto, pues, sobre todo en ese paralelismo con finanzas, es que te ayuda mucho a reducir esas tareas manuales y agilizar los procesos. Y eso al final impacta, por un lado, al propio empleado, a la compañía y en este caso al director financiero o al equipo de recursos humanos, ¿no? Pero al final lo que estamos buscando, ¿no? con esa tecnología es, como comentaba Alexandra, es reducir esa parte operacional y que esa parte operacional sea mucho más autónoma, ¿no? Sea más automática. Todo sea automatizado, no haya em, cuellos de botella porque depende de una persona o depende de una aprobación o depende de que alguien ponga unos datos manualmente en un sistema, no, sino que todo eso fluye, ¿no? Y gracias también a la inteligencia artificial
que ha aportado mucho y que ha impactado positivamente en muchas compañías y y lo seguirá haciendo, ¿no? Yo creo que aquí la clave es cómo se aprovecha esa tecnología para que esos equipos, tanto de recursos humanos como de finanzas, y con esa colaboración puedan em, tener una mejor base de datos, una mejor analítica, una mejor información para tomar decisiones más estratégicas que ayudan a la compañía y que la llevan adelante, ¿no? Eso al final, como más datos tienes, mejores decisiones y cualquier riesgo que puedas tomar o cualquier decisión que puedas tomar, el riesgo es mínimo, ¿no? O sea, está basado en muchos datos y tu decisión va a ser eh, con mucho fundamento, ¿no? Y al final, lo que también hemos visto y estamos viendo, ¿no? Que es cómo eso, por un lado, reduce costes que impactan directamente a esa parte más operacional y por otro lado, esos costes se traducen en beneficios porque te ayuda a aumentar, a ser más eficiente y te ayuda a aumentar la productividad y eso acaba impactando positivamente a la compañía desde el punto de vista de beneficios, obviamente pues retención del talento, eh, todo acaba impactando y mejorando la experiencia de las personas en su trabajo del día a día, cómo interactúan con la compañía y obviamente cómo interactúan con los externos, ¿no? Con proveedores, con clientes, con asociados, porque un buen ambiente dentro de la compañía, gracias a que los procesos, la tecnología ayuda y se toman mejores decisiones, lleva a un ambiente laboral mucho más sano y con también un ambiente enfocado al crecimiento, ¿no? Que antes estábamos hablando del 2X, del 3X y los ritmos diferentes, ¿no? de compañías y eso es muy importante, ¿no? Porque si tu preocupación principal es cómo lo hacemos o cómo lo hacemos mejor para seguir evolucionando, porque la tecnología nos ayuda y nos tenemos que preocupar de un poco el día a día, ¿no? Esa base que antes era un dolor de cabeza porque para hacer una cosa que ahora antes necesitabas tres personas, la puedes hacer con una o con media y esa persona puede hacer cosas de más valor que te ayudan a mejorar la compañía. De hecho, en esta línea, Adam, algo que estabas comentando de Kobe es algo que a nosotros nos beneficia, que es la UX, UI, ¿no? Es decir, el hecho de ser una solución que es muy visual, muy fácil de usar, nos está haciendo ganar clientes y tener una mejor adopción, ¿no? Y al final es algo que estamos viendo que es un buen camino para evolucionar. Y hay otro que me gustaría destacar un poco porque al final cuando se habla de finanzas, solo se habla de, como bien decíais los dos, en la parte más estratégica de facturas, albaranes, pedidos, ¿no? Pero finanzas es un rol mucho más estratégico, ¿no? Y a veces cuando nosotros explicamos la solución y hemos visto que la automatización era como la primera parte, ¿no? Pero hay mucho más allá, ¿no? Es decir, porque lo hemos visto tanto en la propuesta de valor como ha ido variando del primer año a ahora, ¿no? Primero era un concepto más de eficiencia, que algunas empresas aún están en la parte más de eficiencia, pero que las empresas más avanzadas están viendo nuestra solución como un copilot para el director financiero. ¿Podrías aquí explayar un poco más, Adam, toda esta parte que comentabas de tomar mejores decisiones, esta parte de proveedores, esa parte que realmente están valorando más de Dost? Sí, aquí un poco en la línea que comentábamos antes, ¿no? Al final es reducir esas tareas manuales como ese cerrar el mes, ¿vale? O cerrar el trimestre o cerrar el año, que al final con una mejor tecnología, eso, ¿no? Entre comillas, pues se hace solo. Y luego, como tienes una parte solucionada, que es esa eficiencia, esa automatización, tú puedes trabajar más en ver qué datos te está aportando la solución, en base a esos datos,
qué decisiones puedes tomar, pues si un proveedor te está sirviendo a tiempo o no, si los proveedores performan mejor o no, si estás, por ejemplo, pues haciendo muchos abonos, toda una serie de eh, diferentes datos que te pueden ayudar a, a tomar esas decisiones, pero así on the go, ¿no? Como en tu día a día. O sea, no te tienes que esperar a sacarte un report, analizar los datos y perder mucho tiempo incluso en esa parte, ¿no? Porque ese copilotaje, ¿no? Ese agente que te está ayudando en tu día a día, te da esos insights y esos inputs para que esas decisiones también sean más rápidas de tomar, con lo cual avanzas más rápidamente. Porque al final, al día de, o sea, lo importante aquí, tanto por la parte de recursos humanos, o sea, que al final esa parte de recursos humanos impacta también a las finanzas, que es que las nóminas estén correctas, que la retribución flexible, cada uno de los empleados lo que haya consumido esté bien reflejado, se cierra a tiempo y se paga a tiempo, es prácticamente lo mismo que pasa, ¿no? Con la contabilidad, el pagar a los proveedores, a que te sirvan a tiempo, porque si tu negocio depende de esos proveedores, como es la gran mayoría de nuestros clientes, tiene un impacto negativo, ¿no? En tu negocio, porque los proveedores que te sirven son los que eh, para ti son estrictamente necesarios para crear o poder poner en conjunto las diferentes partes para que tú tengas un producto y lo puedas vender a tus clientes. Entonces, si esa eficiencia, si esa comunicación está rota y está semi-automatizada, eso te acaba impactando negativamente en el negocio. Genial, muchas gracias, Adam. Y ahora quería linkar, Sergio, voy contigo, para linkar un poco esta parte de tecnología, pero con el siguiente tema, que es la parte de bienestar laboral, ¿no? Es decir, cómo vosotros como COVID, como tecnología, habéis podido ayudar a muchas empresas y cuáles son algunos ejemplos que nos puedas compartir. Mm. Buenísimo. De hecho, había aquí un punto que comentábamos antes de la sesión que era, oye, ¿os pasa que a veces los directores financieros piensan que un poco la parte de bienestar es un lujo, es algo que es un nice to have? Y yo creo que en algunos casos puede pasar, ¿no? Pero en muchos, cada vez la conciencia es mucho más grande, ¿no? De que hay cosas que hay que dar sí o sí porque al final lo está ofreciendo el mercado, ¿no? Y no te puedes quedar atrás. Y hay cosas también que tienen mucho sentido a nivel de eficiencia, ¿no? O sea, hablábamos un poco de las revisiones salariales, pero por poner un ejemplo, pues, oye, si una empresa que no tenga retribución flexible, si está ahora mismo calculando, oye, programando todas sus revisiones salariales, si dedica la retribución flexible y lo incorpora dentro de esa revisión salarial, pues para un empleado se puede estar ahorrando de media en coste total, añadiendo seguridad social, el IRPF de una subida bruta en lugar de neta, el coste también de seguridad social no solamente suyo, sino del empleado, se puede estar ahorrando tranquilamente entre 1.200 y 2.000 euros, ¿no? Dependiendo también del perfil de empleado y lo que pueda consumir dentro de los beneficios de un paquete de retribución flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente conseguimos pues, que el ahorro neto por empleado anual pueda ser entre 600 y 900 euros al año de media, con unos consumos muy razonables en los diferentes beneficios de comida, transporte, guardería, formación, seguro de salud, etc. Y eso es un poco lo que conseguimos hoy, pues que pagándole lo mismo consiga ese neto extra que si lo tuvieses que hacer tú, ¿no? Ya desde el punto de vista de director financiero, lo tuvieses que conseguir tú con una revisión salarial, pues tiene mucho más sentido hacerlo así, ¿no? Y esto, pues, oye, hay empresas que lo están implantando ahora, que no lo tenían, o que pueda ser nuevo para ellos, pero hay empresas que ya lo tenían en marcha, ¿no? Y porque también han visto dentro de COVID, pues, hay una solución tecnológica que les pueda ayudar, porque al final, cuando esto lo vienes haciendo desde un prisma un poco más tradicional, pues hay muchos procesos, ¿no?
que son muy manuales, ¿no? Y que esto afecta no solamente al equipo de HR, finanzas, ¿no? En cuanto a esa gestión de, oye, pues hacer solicitudes a proveedores, tienes que tener diferentes para cada cosa, luego esto llevar todo al proceso de nómina, como decía Adam, estar muy pendiente de que los importes de cada cosa son los correctos, tienes que hacer ese proceso de consolidación y demás. Ha pasado otra cosa, ¿no? Que es que pues, a veces los empleados, como les ofreces cosas un poco fragmentadas, ¿no? Por separado, pues no terminaban de percibir el valor de todo esto, ¿no? Y eso a nivel del, entendiéndolo dentro del concepto de bienestar laboral, es importante, ¿no? Al final, si estás haciendo cosas para que estas iniciativas estén moviendo la aguja en ese bienestar laboral, ese compromiso de los empleados, ¿no? En potenciar que oye, esa percepción del empleado sea la máxima posible y estás ahí sumando iniciativas, pues no puede ser que alguna de ellas se quede a mitad de camino, ¿no? O que porque no lo usan, porque no lo entienden bien, o porque no lo usan porque es un jaleo hacerlo, pues como decía Adam, ¿no? Cuando tienes que, pues, no sé, pues planificarte un año entero por adelantado, o cuando son formatos que luego no puedes utilizar de una manera sencilla. Y dos, porque aunque lo usen, a veces no tienen la percepción del impacto que esto pueda tener, ¿no? Entonces, claro, te encuentras que si el empleado no lo usa, esto es como si no lo estuvieses ofreciendo. Y si el empleado lo usa y no lo valora lo suficiente porque es difícil de entender el impacto fiscal que tiene esto, ¿no? O sea, el ejemplo este que he puesto yo de, oye, este ahorro anual, pero si te lo llevamos a mensualmente a cada vez que usas la retribución flexible, ese impacto con el bienestar laboral, con el compromiso, dice, ostras, es que esto me está afectando día a día. Cada vez que lo uso, mira el impacto que tiene, ¿no? Y generamos ayudamos dentro de que oye, todas esas iniciativas pues, los equipos de dirección, no solamente de recursos humanos, ¿no? Porque al final cada vez es más negocio también quien lo pide, pues oye, sumen para que el proyecto sea el más único, el más diferencial dentro de los competidores y del sector, pues que destaque, ¿no? Sobre todo, y que si una de las cosas que tiene que valorar un empleado cuando está moviéndose de trabajo, cuando está planteándose un cambio, es esta, ¿no? Es su retribución y es dentro de su retribución la parte de los beneficios, pues que sea oye, con un sello de calidad, que sea con algo que realmente la gente habla muy bien de ello y que pues ayuda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces son un poco como los puntos más clave porque al final, dentro de la retención, muchos equipos de recursos humanos nos decían esto, ¿no? Oye, pues ofrecemos estas cosas, además de darnos trabajo que al final, oye, nos resta capacidad de acción para poder involucrarnos en otros proyectos que también puedan aportar valor de cara al bienestar laboral y seguir generando una cultura cada vez más positiva. Pues nos pasa que los empleados no lo terminan de percibir así o no lo terminan de tangibilizar y eso lo que hace es pues que esto al final no mueva tanto la aguja, ¿no? Y es un poco desde nuestra tecnología, cómo hemos pues, enfocado todos los esfuerzos en conseguir esos objetivos, ¿no? Pues, esto tiene que ser una palanca muy buena para mejorar el bienestar de los empleados y ese compromiso y tiene que ser por el lado de que lo usen más, si no lo están usando, y que lo entiendan mucho mejor para que al final ese impacto, ¿no? Que si hacemos esa comparativa versus una revisión salarial, pues salga lo más optimizada posible, ¿no? Y esto, cuando se lo explicas así a un director financiero y le enseñas los números, ¿no? De, oye, cuánto está consiguiendo un empleado promedio usando la retribución flexible versus, oye, cuánto te costaría si lo haces a través de una revisión salarial, pues tiene todo el sentido, ¿no? Eso llevándolo ya a números. Pero es que hay muchas cosas más que son intangibles que tenemos que esforzarnos también por hacerlas muy, muy visibles, ¿no? Me ha gustado mucho este último punto que estabas comentando, que era la parte de tangibilizar, ¿no? Esa diferencia entre el valor real y el valor percibido. Y sí que es verdad que hay unos beneficios que llevan más años utilizándose. Hablemos ticket restaurant, que este es muy fácil, ¿no? Y lo ves muy práctico, pero que hay otros que también aportan mucho valor y que no son tan conocidos, ¿no? Entonces, el hecho de que cada vez que se utiliza Kobe salga un pop-up y te diga, ahora has ahorrado o has dejado, ¿no? Entonces, es una forma de poder comunicar y que la gente lo utilice más. Muy buen punto, Sergio. Voy a pasar con Adam ahora
para hablar de finanzas y ver cómo han ido evolucionando los departamentos financieros y cuáles son estas líneas de automatización, digitalización, toda la parte más de la solución enfocada a cómo estas tareas repetitivas que se iteran, que a través de reglas estamos ayudando a diferentes clientes a automatizar toda esta parte y cuáles son estos beneficios clave que estamos aportando a los directores financieros para que puedan ser más estratégicos. Actualmente nosotros estamos para intentar abarcar más y recopilar más información de la que tenemos de nuestros clientes. Hemos lanzado una encuesta bastante, bastante global a diferentes directores financieros o departamentos financieros. Estamos finalizando este informe, el cual lanzaremos a mediados de diciembre, o sea, de aquí poquito. Tenemos algunos datos ya que nos muestran un poco el estado de esas organizaciones. Y antes Sergio también lo comentaba, ¿no? Esa adopción, esas empresas, esa reticencia a veces, ¿no? O esa falta de ver el valor. Eso pasa por cosas que estamos viendo en nuestros clientes y un poco también en los primeros datos del reporte, ¿no? La mayoría de empresas en general no adoptan soluciones tecnológicas y hay un reto muy, muy grande para los directores financieros en los próximos años en adopción en general de soluciones tecnológicas para su departamento y para la compañía en general, ¿no? O sea, a día de hoy aún hay un cierto miedo, una cierta reticencia en poder aprovechar la tecnología para llevar al siguiente nivel la compañía. Y eso o sea, realmente es impactante porque a día de hoy en un mundo tan tecnológico, donde hace 10 años o un poco más ahora, ¿no? El iPhone no existía, que avanza todo tan rápido, es casi imposible de que estés un poco en contra, ¿no? de esa evolución tecnológica. Y ese dato de 72% de los CFOs encuestados afirman que la adopción será un reto, es impactante y es preocupante a la vez, ¿no? Porque si tú quieres que tu compañía sea la mejor y siga evolucionando en los siguientes 25 años, algo tienes que cambiar. Pues si no lo cambias, vas a seguir haciendo lo mismo y tus procesos van a seguir siendo lentos, manuales y sin automatizarse, ¿no? Entonces, es un reto, es un problema y aquí nosotros tenemos la oportunidad de hacer que esos departamentos financieros les sea más fácil o facilitarles la vida en cómo nosotros les ayudamos a adoptar esas soluciones, ¿no? Al final, sobre todo es cómo les aportamos valor, en qué áreas para ellos o cómo perciben ese valor que justo antes comentaba Sergio también, y cómo lo tangibilizamos. Al final, en nuestro caso, muchos directores financieros nos piden, pues como bien esas personas son de números, nos piden también muchos business case, ¿no? Cómo es el retorno de la inversión. Al final, esos procesos manuales que te consumen tiempo, dinero, recursos, se pueden tangibilizar muy, muy fácilmente en un retorno de la inversión. Al final, ¿cuánto tiempo le dedicas a hacer una cosa? ¿Cuántas personas hay dedicadas? ¿Y qué impacto tiene? Es lo que se acaba traduciendo en un coste súper elevado y que el retorno de la inversión es muy claro. Y aquí justamente el impacto es una de las cosas más importantes, ¿no? Los errores humanos en cualquiera de estos procesos, como no lo ves a primeras, lo ves cuando vas a cerrar el mes, que justamente pues cuando vas a hacer el cierre mensual o cierre trimestral te das cuenta de que hay un error
Y si eso pasó el día 2 y estás en el día 30, en intentar identificar ese error va a ser mucho más costoso que haberlo automatizado y haberlo podido validar el día 2 mismo, ¿no? Porque ese error humano igual no es de un empleado, no es de entrar un dato manualmente, sino puede ser que todo empezó con un pedido o con una factura. Cuando eso estaba bien, pero a la hora de comparar esa factura con el pedido, se hizo un error visual y se puso un dato que no era correcto en un sistema, ¿no? Y entonces, identificar esto que no es solo de una factura o de un pedido, sino que hay más partes implicadas y puede haber incluso un tercero que es el proveedor implicado. Identificar esto y solucionarlo te va a llevar mucho tiempo y ahí ya tienes un retorno de la inversión súper claro, ¿no? Pero al final, esa visibilidad que se tiene, o sea, nosotros proporcionamos a los clientes para que puedan controlar todo el proceso de inicio a fin, identificando dónde hay esos errores, donde puede haber potenciales errores, informándoles antes de que ese error vaya más, porque las personas involucradas y las personas implicadas en ese proceso pueden estar informadas en tiempo real de qué está pasando. Eso proporciona una confianza al final y una tangibilización, ¿no? de el valor que aporta la solución. Porque tienes una visualización, un control y una trazabilidad del proceso completo de la gestión financiera en el área de cuentas a pagar. Y eso se traduce en otras áreas, e incluso seguramente Sergio nos podrá decir, pero desde el punto de vista de recursos humanos, seguramente casi los problemas, ¿no? Los pains son prácticamente los mismos, ¿no? Más allá de la parte más de valor de los empleados o de la gestión del talento o la retención del talento. Tomo aquí un poco el testigo antes de pasárselo a Sergio, porque me ha gustado mucho este punto de no solamente la parte de tareas manuales y posibles errores, sino el hecho de tener en tiempo real esta información. Es decir, no esperar al último día del mes, porque los cierres de mes duran tanto y cuestan más allá del día 10. Pues muchas veces porque se esperan. En cambio, si tú lo puedes hacer día a día con reglas automatizadas, con mapeos, con todas las facilidades y prestaciones que hay dentro de DOS, pues te facilita mucho este día a día y al final responde mucho a todo este valor que Adam estaba tangibilizando, ¿no? En esta línea quería aprovechar. Último punto para comentar, nos quedan 10 minutos. Quería ver estas conexiones que ahora Adam estaba anunciando, ¿no, Sergio? Y ver estas conexiones en HR y finanzas, aprovechar 5 minutitos para aquí, explicar un poco también al final, un poco cada uno de dos y Kobe y poder abrir las preguntas al final. Así que, Sergio, todo tuyo. Buenísimo. Pues, como adelantábamos al inicio, la intersección y la conexión es clara, ¿no? Y al final, los equipos de finanzas y recursos humanos, siendo equipos de soporte, están cada vez más vinculados a equipos de negocio. Y yo creo que el punto clave donde se tocan mucho, mucho es cuando, lógicamente, pues hay que revisar, oye, los presupuestos, hacia qué partidas los destinamos y demás. Y pues normalmente tanto HR como finanzas se ven muy involucrados en los procesos de revisiones salariales, ¿no? Entonces hay una conexión brutal, ¿no? Luego, lógicamente, y dentro de cada vez más en pues en el business plan, ¿no? Se contabiliza también pues el potencial turnover, la rotación de los empleados que puedas tener, ¿no? Entonces, y también el ramp up o la progresión que pueda tener una persona que se incorpora durante el año, ¿no? Entonces, claro, si consigues que oye, los equipos de finanzas estén muy involucrados en todas esas iniciativas que pueden ayudar a que esa potencial rotación que estás pues un poco previendo a lo largo del año sea menor y que además, oye, si hay que incorporar a alguien, pues no tardemos 3 meses en contratarlo porque los candidatos que llegan a fase final se nos van porque deciden irse con otro proyecto que es más atractivo, sino que somos capaces de que en el mes uno ya tengamos esos candidatos, ese perfil que nos encaja contratado, pues hace que el negocio vaya mucho más rápido, ¿no? Que al final el presupuesto, ¿no? El business plan
se vea el riesgo que haya de no conseguirlo sea mucho menor, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte, pues la conexión es brutal, ¿no? Y luego hablábamos también un poco de la parte de la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y cómo también esto ayuda, pues, un poco en el retorno de la inversión a priorizar la lista de los reyes, ¿no? Siempre, pues, al final los equipos vienen con la lista de reyes y vamos a ver exactamente, vamos a sacar un poco el ROI o oye, esto, qué nos resuelve, cuál es un poco lo que podemos tangibilizar de cada cosa y el outcome o el impacto que podemos sacar de cada uno de estos proyectos. Y eso cada vez más se ve. Y luego, pues, un poco en todo lo que tiene que ver con eficiencia, ¿no? O sea, al final tenemos todavía equipos que están haciendo pues, procesos manuales. Pues al final lo que tenemos que tratar en la medida de lo posible es que la tecnología les ayude. Pero ya no solamente por un tema de costes, ¿no? De decir, efectivamente, bueno, si estás dedicando 50% de tu tiempo, ¿no? De un empleado en estas tareas, y si lo conseguimos reducir a un 10 o un 15, pues lógicamente eso es un impacto a nivel económico y financiero importante, ¿no? Ya, pero también lo que comentabais, ¿no? Oye, pues en errores humanos que al final se van a dar. ¿Por qué? Porque a mayor proceso manual que haya, pues la posibilidad de que eso ocurra es más alta. Y es así. Claro. Y esto pues nos pasa también a nosotros, ¿no? Oye, si tienes que linkar, en el caso de los beneficios, diferentes proveedores, eso consolidarlo en un reporte de nómina, llevártelo, y tienes que hacer todo eso sin tecnología, pues lo normal es que el mes uno no pase nada, el mes dos no pase nada, pero que eventualmente a lo largo del año pase algo y que o se te olvide dar de baja a un empleado en el seguro médico porque no lo tenías integrado con la plataforma y tal. Entonces, ¿qué pasa? Es que al final nos hemos encontrado equipos de recursos humanos y de finanzas y nos decían, "Oye, pues se nos olvidó dar de baja a un empleado en el seguro médico porque no lo tenemos integrado, pues en COVID en este caso, pues se lo hemos estado pagando 3 o 4 meses, ¿no? Y eso al final es dinero. Bueno, pues hay cosas que tienen más impacto y cosas que tienen menos. A lo mejor esto no tiene un super impacto, pero en otras cosas pues, sí que puede tener un impacto importante y lógicamente pues esa conexión tiene que ser muy mutua, es muy necesaria y creo que al final también cada vez gira más en torno a la tecnología, ¿no? Adam, antes de pasar a las presentaciones de COVID-2, ¿querías añadir algún tu perspectiva entre esta conexión? Sí, no, para mí es 100% clave. O sea, de hecho, para mí, bueno, y lo que movemos en las compañías es que finanzas es un colaborador más de todos los departamentos y recursos humanos, pues como bien decía Sergio, ¿no? Es un socio clave, sobre todo al final para ver dónde se acaban, ¿no? Esas partidas del presupuesto, em, cómo retenemos el talento, ¿no? Qué beneficios se dan, pues es súper clave y tiene todo el sentido del mundo. O sea, si hay algún equipo de finanzas y de recursos humanos que no colaboran, seguramente se encontrarán eh, con, con algunos retos muy importantes a nivel de compañía y de retención de talento. Qué bueno. Pues Sergio, ¿nos podrías explicar en un minuto para la gente que nos escucha qué es COVID? Ya tienen buena información, pero sería bueno que pudiera explicar así en rollo emprendedor en un minuto qué es lo que hacéis y cuáles son vuestro objetivo en las compañías. Sí, pues voy a intentar hacerlo muy rápido. Al final lo que hacemos es la gestión de beneficios para empleados. Esto tiene diferentes modalidades. La más típica, más conocida es la retribución flexible, porque al final lo que consigues con ello es pagarle mejor al empleado. O sea, pagándole lo mismo, cobra más neto. Esto gracias a unas exenciones de la ley de IRPF. Y esto, pues,
al final impacta en todo lo que hablamos, ¿no? Si un empleado está pensándose en cambiar de trabajo y le pones esto y ve que, oye, a través de COVID está consiguiendo un extra neto que no estaba consiguiendo de otra manera, pues la barrera de salida va a ser mucho más alta, ¿no? Y al revés, oye, si está valorando un proyecto y de repente ve que, oye, ofrece COVID ese proyecto y que ofrece pues, una lista de beneficios interesante, pues lógicamente ese proyecto cuando está en una fase final y está valorando a las diferentes ofertas, pues cuenta con unos puntos que otro proyecto puede que no tenga, ¿no? Entonces, esto, para aterrizarlo así un poco a nivel de solución, de producto, está integrado en una única aplicación, all-in-one, digamos, donde integramos todos los beneficios que una compañía puede ofrecer a sus empleados, ¿vale? Al final, más allá del salario dinerario, todo lo que puedas ofrecer en especie, estamos hablando pues, de pues, el típico ticket restaurante, la guardería, seguro de salud, pero hay muchas más cosas, ¿no? Integraciones con plataformas de well-being, bueno, temas de ahorro también. Y esto lo que hacemos al final es simplificarlo para recursos humanos para que pues, sea muy sencillo implementarlo y luego la gestión les dé muy poquito trabajo porque no tienen que estar lidiando con muchos proveedores y muchos de los procesos están automatizados. Y luego para los empleados, que esto al final sea una palanca que tenga mucho impacto en ese salario neto que pueden optimizar, porque al final pues, lo pueden usar de una manera muy ágil, todo está muy sencillo con una única tarjeta, no hay que hacer muchas solicitudes, se puede utilizar de una manera muy universal en cualquier establecimiento, ese tipo de cosas que a lo mejor tocaban un poco más con ciertas fricciones con opciones más tradicionales, digamos. Y por otro lado, que además del uso, pues incrementamos mucho esa percepción, ¿no? De valor, ¿no? Pues, que tengan muy claro, esto es algo que es complejo, toca la nómina, toca el IRPF, o sea, no es algo sencillo que para una persona que no sea financiera o que no tenga una educación un poco a nivel tributario, fiscal, quede muy claro si no lo haces a través de tecnología que te ayude en ese sentido. Entonces, que ese proceso también de comunicación al empleado pues sea lo más óptimo posible de cara a que esto pues, lo valore a tope y que al final, en cualquiera de esos dos movimientos, ¿no? De oye, permanecer en la compañía o sumarte a la compañía, pues esto sea algo que realmente aporte y que mueva mucho la aguja, ¿no? Muy interesante y muy buen trabajo. Adam, te voy a pedir lo mismo, ¿no? ¿Cómo podrías explicar para la audiencia 2 qué es lo que hacemos y cuál es el objetivo que perseguimos? Te lo voy a hacer en 30 segundos porque creo que hay alguna pregunta y estamos un poco justos de tiempo. Pero básicamente lo que nosotros hacemos en Dost es automatizar los procesos del área de cuentas a pagar desde que se hace un pedido a un proveedor hasta que este pedido llega por parte del proveedor en formato de factura. La factura se compara contra el pedido del Albarán y la misma factura se aprueba, se valida, se contabiliza y se paga al proveedor. En esa contabilización y ese pago, pues tenemos integraciones con las principales ERPs del mercado, desde SAP, Microsoft, Oracle, Sage y demás. Y luego por la parte de proveedores, pues tenemos un portal de proveedor que te permite dar de alta a nuevos proveedores cumpliendo con los contratos y regulaciones que se acuerden, la gestión de los mismos y incluirlos en esa comunicación que comentamos, ¿no? En tiempo real entre cliente y proveedor para que tengan la información de si un pedido, un albarán o una factura no es correcta, que todo el mundo tenga la misma información en el momento adecuado y se pueda actuar sobre la misma, eh, pudiendo sanearla, ¿no? Y luego adicionalmente tenemos una parte analítica que comentábamos antes justo para dar valor y para que los directores financieros puedan tomar mejores decisiones en base a la información que tienen sobre el proceso, los propios proveedores y los precios y el gasto en proveedores. Qué bueno. Pues me gustaría preguntar a la audiencia, de hecho he preguntado a la audiencia si hay alguna pregunta. Eh, Pueden hacerla al chat, intervenir, lo que prefieran. Y yo agradeceros mucho tanto a ti, Adam, como a Sergio, vuestra participación. Ha sido una conversación muy interesante
Me ha gustado ver estos paralelismos que hay entre estos roles más estratégicos que estamos, cómo ayudamos a ambas compañías a automatizar, a tomar mejores decisiones y a facilitar el día a día de recursos humanos y finanzas y sobre todo en tangibilizar este valor para la gente, ¿no? Para poder ayudar a estos directores a que sean tanto más eficientes como más estratégicos. Si tenéis alguna frase última para añadir, Sergio, Adam, encantado. Es decir, aprovechad ahora y después, si decís alguna cosa, aquí vamos a cerrar el webinar. Yo veo que he levantado la mano porque veo que hay una pregunta Sí. que me parece muy interesante, que son soluciones distintas, ¿no? Para departamentos distintos, que con una estrecha colaboración. Preguntan qué criterios usaríais para priorizar la implementación de DOS, COVID o cualquier otra solución. Sergio, ¿quieres empezar? Venga, yo lo que diría es que depende mucho del reto o la problemática que tengas actualmente, ¿no? O sea, al final, oye, si eres una organización que requiere de muchísimo movimiento y un cuidado especial con la gestión de proveedores, seguramente tenga sentido priorizar dos, ¿no? Si al revés, oye, pues o no tienes tantos proveedores o estás en un momento en el que te pica más el tema de la gestión del talento y estás sufriendo o crees que sufres más de la rotación o que necesitas atraer talento, creo que tiene más sentido en los COVID. De todas maneras, creo que la inversión por ambos lados sale bastante a cuenta y que efectivamente al ser dos soluciones un poco orientadas a problemáticas diferentes, son muy complementarias y muy compatibles para incluir a la vez, ¿no? Al final no va a estar tocando, pues, por ejemplo, la implementación al mismo equipo, seguramente, porque se puedan implementar a la vez y los dos equipos no van a tener un cuello de botella por tener que implementar dos cosas a la vez, sino que van a ser equipos diferentes, seguramente los que van a implementarlo. Y luego si hacemos un poco pues, ese business case, ¿no? Ese cálculo del ROI y demás, las dos tengan pues, unos números que tengan todo el sentido hacer a la vez, ¿no? Las implementaciones, por lo menos por la parte de la que comentas un poco, Adam, por la parte de COVID es relativamente sencilla y creo que es un buen momento para revisitar de cara también al año que viene y si estáis en un momento de presupuesto, pues ambas soluciones, ¿no? Mm. No, no, totalmente, lo has explicado genial. Nosotros lo que vemos en nuestro caso sobre todo es la empresa, nuestro cliente es mediano grande, con lo cual ya tiene que tener un RP implantado funcionando con unos procesos claros y luego al final es mejorar las diferentes áreas, ¿no? Entonces, cuando quieres mejorar las áreas de cuentas a pagar, de la gestión de los proveedores, es cuando tiene sentido implantar una solución como dos, ¿no? ¿Lo puedes hacer sin un RP? Sí, pero al final te quedas un poco también como a medio camino, ¿no? Porque hay una parte del proceso que no acabas de automatizar y ahí pues puedes perder también eficiencia y productividad, pero al final lo que tiene sentido es que puedas tener todo en uno y en este caso COVID-2 pues se pueden hacer en paralelo o sea, como no impacta al mismo departamento, los equipos serán distintos y la implementación si el RP está implantado también es rápida. No veo ninguna otra pregunta. No sé si tú, Adam, ves alguna pregunta más por el chat. Mm, no, por ahora no. Pues, como os decía, os agradezco a los dos vuestra participación. Ha sido un placer hablar contigo, Sergio, y con Adam. Y esperamos hacer otra conversación de estas en el futuro. Un abrazo a los dos y que tengáis muy buen día. Gracias, Alex. Muchas gracias.